Mi nombre es Elena Martínez, y el día de la graduación universitaria de mi hijo Miguel, mi suegra intentó destruir el momento más importante de su vida. Lo que ella no sabía era que mi difunto esposo, antes de morir, había dejado un plan que cambiaría el destino de toda la familia González para siempre. El auditorio de la Universidad Nacional estaba lleno de familias orgullosas cuando todo comenzó. Miguel, con su toga y birrete, estaba a punto de recibir su diploma en ingeniería con honores. Habíamos luchado tanto para llegar a este momento, especialmente después de la muerte de Roberto, mi esposo, hace 3 años. Mira quién viene a presumir. Escuché la voz de doña Carmen, mi suegra, mientras nos acomodábamos en nuestros asientos, como si un diploma pudiera cambiar la sangre. Intenté ignorarla, como lo había hecho durante los últimos 20 años, desde que Roberto y yo adoptamos a Miguel cuando tenía apenas 2 meses. Carmen había hecho todo lo posible por hacernos sentir que no éramos una verdadera familia. Miguel estaba a punto de ser llamado al podio. A sus 22 años, era la viva imagen de todo lo que Roberto y yo habíamos soñado: inteligente, compasivo, trabajador. Había conseguido una beca completa y trabajado medio tiempo para ayudar con los gastos desde que su padre murió. Miguel González Martínez, anunció el decano, graduado con honores en ingeniería civil, receptor de la medalla al mérito académico. Mi corazón se hinchó de orgullo mientras Miguel subía al escenario. Pero entonces, ¿de qué sirve que se gradúe? La voz de Carmen resonó en el auditorio. Es adoptado. Nunca será un verdadero González. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel se congeló en medio del escenario, el diploma temblando en sus manos. Ni siquiera debería usar nuestro apellido, continuó Carmen, poniéndose de pie. Roberto cometió un error al adoptarlo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Miguel, 20 años de dudas y dolor reflejados en su rostro. En ese momento, Patricia, la antigua secretaria de Roberto en González Construcciones, se acercó rápidamente a mí. Elena, susurró, entregándome un sobre amarillo. Roberto me pidió que te diera esto si alguna vez su madre intentaba algo así en público. Dijo que sabrías cuándo era el momento. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta y varios documentos legales. La carta comenzaba: mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que mi madre finalmente cruzó la línea que siempre temí que cruzaría. Mientras leía, mi corazón comenzó a latir más rápido. Roberto no solo había previsto este momento, había estado preparándose para él durante años. Señora González, dije, mi voz más firme de lo que me sentía, mientras me ponía de pie, antes de que continúe humillando a su nieto. Creo que debería saber algo. Él no es mi nieto, espetó Carmen. Tiene razón, respondí, sorprendiendo a todos. ¿No es su nieto? Es su dueño. El auditorio entero contuvo la respiración. Carmen me miró confundida. Roberto sabía que usted nunca aceptaría a Miguel como parte de la familia. Continué, sacando los documentos. Por eso, antes de morir, transfirió el 70% de las acciones de González Construcciones a nombre de Miguel. Acciones que serían efectivas el día de su graduación universitaria. El rostro de Carmen perdió todo color. González Construcciones, la empresa familiar que ella y su difunto esposo habían construido, y que ahora dirigía junto con sus otros 2 hijos, era una de las constructoras más importantes del país. Eso es imposible, gritó. Roberto nunca haría eso. Patricia, llamé. ¿Podrías confirmar la autenticidad de estos documentos? Patricia, quien había sido la mano derecha de Roberto durante 30 años, se acercó al podio con una carpeta adicional. Estos documentos fueron firmados y notariados hace 3 años, poco antes de la muerte de Roberto, como su secretaria personal y testigo. Puedo confirmar su autenticidad. Mientes. Carmen se abalanzó hacia el podio, pero se detuvo en seco cuando Patricia proyectó en la pantalla gigante del auditorio el testamento de Roberto y los documentos de transferencia de acciones. Mi querido hijo Miguel, leí la carta de Roberto en voz alta. Si estás escuchando esto, significa que has logrado lo que siempre supe que lograrías. Te elegimos como nuestro hijo no por caridad, como mi madre siempre insinuó, sino porque desde el momento en que te vi, supe que eras especial. Las lágrimas de Miguel ahora eran diferentes. Su padre, incluso después de muerto, seguía protegiéndolo. La empresa que mi padre construyó, continuaba la carta. No se trata de apellidos o sangre, se trata de valores, de trabajo duro y de visión. Tú, hijo mío, has demostrado tener todo eso y más. Carmen intentó interrumpir, pero sus propios hijos, mis cuñados, la detuvieron. Ellos tampoco habían sabido nada de esto. Hay más, dije, revelando el último documento. Roberto también dejó instrucciones específicas.
si algún miembro de la familia intentaba públicamente desacreditar a Miguel o cuestionar su lugar en la familia González, sus acciones en la empresa serían inmediatamente transferidas a un fideicomiso controlado por Miguel. El auditorio estalló en murmullos. Carmen se dejó caer en su asiento, derrotada. «Felicidades, mamá», dije con una sonrisa triste. «Acabas de transferir tus acciones a tu falso nieto». Miguel, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. «Papá siempre decía que la verdadera familia no se trata de sangre, sino de amor y respeto. Hoy entiendo completamente lo que quería decir». La ceremonia de graduación continuó, pero ya nada sería igual. La última jugada de Roberto había asegurado no solo el futuro de Miguel, sino también su lugar en la familia que siempre intentó rechazarlo. Esa noche, mientras celebrábamos en casa, encontré una última nota de Roberto en los documentos. «El verdadero legado no está en el apellido que llevamos, sino en las acciones que tomamos para proteger a quienes amamos». Los eventos de ese día fueron solo el comienzo. La lucha por el control de González Construcciones apenas comenzaba, y los aliados de Carmen no se rendirían fácilmente. Pero esa es otra historia. Los meses que siguieron a la graduación de Miguel fueron un torbellino de cambios y desafíos. La noticia de la transferencia de acciones se extendió rápidamente por toda la empresa, dividiendo a los empleados y ejecutivos en dos bandos: aquellos que apoyaban el liderazgo fresco que Miguel podría aportar, y los leales a doña Carmen que veían la situación como una traición a la tradición familiar. Carmen no se quedó de brazos cruzados. Apenas una semana después de la graduación, convocó una reunión de emergencia del consejo directivo, argumentando que la transferencia de acciones era inválida debido a manipulación emocional por parte de Roberto. Sus abogados prepararon una demanda, alegando que Roberto no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó los documentos. Pero Roberto, siempre 2 pasos adelante, había pensado en todo. No solo había videograbado la firma de los documentos, sino que había sometido a evaluaciones psicológicas exhaustivas en los días previos y posteriores a la firma, estableciendo sin lugar a dudas su capacidad mental. Miguel, por su parte, demostró ser digno hijo de su padre. En lugar de ejercer inmediatamente su poder como accionista mayoritario, dedicó los primeros 3 meses a aprender cada aspecto del negocio desde abajo. Se presentaba en las obras de construcción al amanecer, almorzaba con los obreros, y se quedaba hasta tarde revisando contratos y propuestas con el equipo legal. «Tu padre hacía exactamente lo mismo cuando era joven», le confesó un día don Ramiro, el capataz más antiguo de la empresa. «Tenía esa misma hambre de conocimiento, ese mismo respeto por el trabajo duro. La sangre no hace al González, muchacho, las acciones sí». La verdadera prueba llegó cuando uno de los proyectos más importantes de la empresa, un complejo residencial de lujo, enfrentó una crisis. Los estudios de suelo habían sido manipulados por el equipo técnico leal a Carmen, intentando forzar un desastre que desacreditara a Miguel, pero él, aplicando sus conocimientos frescos de ingeniería, detectó las irregularidades a tiempo. «¿Ven esto?», señaló Miguel durante una tensa reunión del consejo, proyectando los estudios alterados. Alguien intentó ocultar una falla geológica que podría haber costado vidas. En esta empresa, la seguridad de las personas siempre estará por encima de las venganzas personales. Su manejo de la crisis no solo salvó el proyecto, sino que también le ganó el respeto de muchos que inicialmente lo habían rechazado. Incluso sus tíos, los hermanos de Roberto, comenzaron a distanciarse de las maquinaciones de su madre. Carmen, acorralada y perdiendo apoyo, jugó su última carta, filtró a la prensa la historia de la adopción de Miguel, esperando que el escándalo público lo presionara para renunciar. El titular del periódico local gritaba: «Heredero adoptado toma control de Imperio Constructor». La respuesta de Miguel sorprendió a todos. Convocó una conferencia de prensa y, con Elena a su lado, declaró: «Sí, soy adoptado, y estoy orgulloso de serlo. Mis padres me eligieron, me amaron y me prepararon para este momento. Ser González no se trata de ADN, se trata de honor, trabajo duro y visión de futuro. Valores que mi padre me enseñó y que pienso honrar cada día al frente de esta empresa». La declaración se volvió viral, generando una ola de apoyo público y convirtiendo a Miguel en el rostro de una nueva generación de líderes empresariales. Las acciones de la empresa subieron, y varios clientes importantes expresaron su confianza en la nueva dirección. 6 meses después de la graduación, durante la fiesta de Navidad de la empresa, sucedió algo inesperado. Carmen se presentó sin invitación, pero esta vez no venía a pelear. Los años y las derrotas la habían envejecido visiblemente. «Miguel», dijo, su voz quebrada, tu abuelo estaría orgulloso. La empresa está creciendo más que nunca, y los trabajadores hablan de ti como solían hablar de Roberto». Yo estaba equivocada.
Miguel la miró durante un largo momento antes de responder. Abuela, ¿te gustaría conocer nuestro nuevo proyecto de viviendas sociales? Papá siempre quiso que la empresa tuviera un impacto positivo en la comunidad. Las lágrimas en los ojos de Carmen fueron reales esta vez. Me gustaría eso, susurró. Esa noche, mientras observaba a Miguel y Carmen discutiendo planos y proyectos, recordé las últimas palabras de la carta de Roberto: el verdadero legado no está en el apellido que llevamos, sino en las acciones que tomamos para proteger a quienes amamos. Roberto tenía razón. Su plan no solo había asegurado el futuro de la empresa, sino que finalmente había logrado lo que parecía imposible: unir verdaderamente a la familia González. Y Miguel, nuestro hijo, el niño que una vez fue rechazado por no compartir la sangre de los González, se había convertido en el líder que la empresa necesitaba y en el nieto que Carmen nunca supo que quería, demostrando que el amor, el trabajo duro y la integridad son más fuertes que cualquier lazo de sangre.